Estando en la vertiente de entrevistar a maestros que nos han visitado en este inicio del 2012, en esta ocasión recibimos con mucho agrado la presencia de un catedrático de la UNAM muy joven que nos ha visitado en fecha reciente para impartir un taller de opinión pública a estudiantes de campus Matehuala, de la Universidad de Matehuala, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia, algunos alumnos de Administración y de Derecho que están compartiendo el curso de opinión pública con el licenciado en Ciencias de la Comunicación Héctor Alejandro Quintanar Pérez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el día de ayer platicó con el estudiantado acerca de un tema tan importante en el contexto actual, pero de interés permanente, como es la opinión pública. Bienvenido a este programa. ¿Qué nos puede decir acerca de este taller? ¿Cómo nace la idea de compartirlo con alumnos de esta institución y comunicadores que trabajan en Matehuala? Y bueno, ¿cómo se ha sentido en el inicio de este taller de opinión pública? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a este programa. Es siempre muy grato compartir la materia prima del científico social, que es la palabra, con todos los foros que sea posible. Así que, maestro, le agradezco mucho la presentación y este momento para dialogar. La idea nace bueno, me invitó a mí la Secretaría de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que fue la instancia que recibió la invitación de la Universidad de Matehuala, y entonces la Secretaría canalizó la invitación al coordinador del área de comunicación política, y el coordinador y la secretaria de Desarrollo Académico me invitaron a presentar este taller aquí en la Universidad de Matehuala, planteamiento que yo acepté de muy buen grado, porque siempre es muy grato hablar de lo que uno, de aquellos temas a los que uno se dedica, y en mi caso, yo imparto la materia de opinión pública y propaganda en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues fue un asunto bastante grato aceptar la invitación. Y pues el día de ayer que iniciamos el taller, yo les planteo que la cuestión de la opinión pública es un asunto mucho más allá de las encuestas, de los sondeos, de las mediciones técnicas de la percepción de la gente sobre determinados temas. Es un concepto, creo yo, muy importante para las ciencias sociales en general, porque es todo un crisol de vertientes que son de carácter sociológico, político, hasta filosófico, y por supuesto también tienen esa afluente cuantitativa, pero pues es nada más una parte, y mi intención es precisamente abrir esa perspectiva y tratar de argumentar a favor de que la opinión pública pues tiene todos estos atributos, todos estos elementos, y vale la pena revisarlos, porque esa es parte de la formación que debe tener el científico social. Informamos que este taller se está desarrollando del 21 al 24 de febrero por la tarde en la sala de titulación de la UDEM, y usted dividió este curso taller en 3 partes, ¿verdad? Que ayer sí nos puede platicar al respecto. Sí, sí, por supuesto. Me ofrecieron el horario que yo eligiera, y bueno, por razones de técnica pedagógica, porque pues, la experiencia marca que ya más de 2 horas para una clase o un taller pues se torna un tanto tedioso el asunto, y no es por desinterés de los alumnos, sino por la mera condición humana, ¿no? De que no podemos estar atentos al 100% durante tanto tiempo. Decidí que cada sesión durase 2 horas y se impartiera martes, miércoles y jueves, y de ese modo logré hacer una división bastante
útil para los objetivos del curso. La primera clase se dedicó a referirnos a las definiciones seminales de la opinión pública, el concepto cómo se veía, por ejemplo, en el mundo antiguo, en la Grecia filosófica de antaño, el estudio fundamental desde la perspectiva sociológica de la opinión pública, que es del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien hace una disección extremadamente importante de esta noción para ubicarla como la opinión pública como esa esfera desde que en la actualidad es una especie de crisol o filtro por donde pasan las decisiones públicas, la toma de decisiones colectivas del poder, pero pues como en la Edad Media, por ejemplo, cuando el capricho y voluntad de los hombres de poder era lo que se convertía en ley, pues poco a poco con diversos factores, eh, la sociedad ajena al poder político comenzó a ganar espacios y a convertirse en un contrapeso a ese poder despótico hasta llegar eh, a las concepciones ya más contemporáneas del gobierno, que es la perspectiva democrática, etcétera. Pues todo ese larguísimo proceso tiene una de sus bases en precisamente el concepto de la opinión pública. Y es por eso que yo decidí observar, echar una mirada hacia estas nociones históricas, y para el día de hoy se van a observar los tipos de público en el curso y a la encuesta como una técnica cuantitativa. Y ya mañana, para concluir, pues vamos a debatir un poco sobre la utilidad y uso, abuso y crítica hacia las encuestas de opinión. Y creo que con eso ya podemos tener un panorama amplio de esta idea, y pues será para mí un orgullo haber contribuido un poco a que esta noción pues ya tenga cierto entendimiento entre los alumnos. Yo el taller trato de que sea no tan vertical, un poco más horizontal, por eso trato de que los alumnos y los partícipes en el taller tomen la palabra, participen, opinen, para de ese modo ir entre todos construyendo el conocimiento, el diálogo y el debate. En la introducción ayer del taller comentaba el rector de la institución, contador público, Alfonso Nava Díaz, que eh, es poco el tiempo en el que se puede abarcar en un estudio tan apasionante y tan vasto como es del que está exponiendo. Tiempo nos va a faltar. Sin embargo, bueno, dentro de lo bueno, poco, ayer iniciaron las actividades con eh, temas, disertaciones, reflexiones en torno a ciencias bien importantes, filosóficas, religiosas, sociológicas, importantes de ser consideradas, pienso, tanto por un universitario como por un ciudadano, un comunicador, para llegar a esto, a la formación o la incorporación como ciudadano a una opinión pública eh, pensante, propositiva, eh, con posibilidades de contribuir a los cambios que está esperando la sociedad mexicana. Sí, bueno, desafortunadamente todos estamos supeditados a la dictadura de Cronos, entonces el tiempo siempre va a ser algo que nos va a faltar, incluso cuando no estamos haciendo nada, incluso cuando estamos dispersos en el ocio, sentimos que a veces nos hace falta tiempo. Y en este tipo de cursos o en las actividades docentes en general, me parece que también el tiempo es algo que nos dicta la agenda y nos marca el paso, y hay que estar muy al pendientes de él para lograr hacer una buena selección de temas y un buen filtro de lo que se va a exponer. Y en esa medida, pues yo opté por hablar de este
yo creo como todo universitario hay que pensar a la filosofía como la madre de las ciencias, como el pensamiento reflexivo y crítico que da pábulo al camino del científico. Eh, la filosofía al final de cuentas es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, el amor al saber, y pues universitario que tenga esto presente pues ya tiene un buen paso dado en sus estudios, porque es abrir los ojos, abrir sus perspectivas y tener ese talante reflexivo y autocrítico y crítico. Y bueno, en este tono fue que yo inicié con la vertiente filosófica a manera de introducción, porque insisto también se tiene como aceptado que de manera más o menos general que la cuna de la filosofía está en Grecia, y pues en Grecia la cuestión de la fama, la cuestión del prestigio, que es uno de los aspectos de la opinión pública, pues tenía su gran auge, y me pareció pertinente comenzar por ahí. Y bueno, pues el día de hoy ya vamos a hablar un poco sobre los tipos de público y lo que usted menciona, maestro, acerca de la opinión pública crítica y consciente, que bueno, no es lo mismo una persona que está muy avesada en los temas públicos, que está muy bien informada, que trata a diario de tener al menos un acercamiento en función de su agenda de los temas políticos, a alguien que por una razón u otra no ve noticiarios, no lee noticias, no lee en general. Pues yo creo que el acervo de ambas personas es distinto, y bueno, hay que pensar qué tipo de público son cada uno y qué tipo de opiniones e intereses pueden tener. Yo siempre comento que lo más interesante de la opinión pública es esta vertiente, este vértice de la cultura política que entraña. Y en mi opinión creo que la cultura política mexicana es un mosaico muy muy interesante. Desde luego que tiene sus partes escabrosas y sus partes luminosas, pero asomarnos a él es, en mi opinión, una actividad apasionante que vale mucho la pena. Toda esta idea del vislumbrar y estudiar el comportamiento político de los mexicanos, la cultura política, los usos y costumbres de nuestro sistema político y de la ciudadanía, pues es algo de verdad interesante. Licenciado, ¿cuáles son los espacios en donde se genera la opinión pública? Bueno, un destacado investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, Raúl Trejo del Abre, una de las luminarias de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la actualidad en México. Él dice que prácticamente en la actualidad el espacio público, es decir, el lugar donde se debaten y se ponen a discusión los asuntos colectivos, los asuntos públicos, está en los medios de difusión. En la medida de que pues la sociedad de la información que hoy vivimos, donde ya la tecnología ha hecho que se eliminen las barreras de tiempo y espacio, existan estos canales de discusión en los medios, es ahí donde se ponen a debate los grandes temas públicos. Y bueno, pues en buena medida ellos son los que tienen el sartén por el mango, llamémoslo así, en el sentido de quién provee la información. Varias encuestas revelan que el 80% de los mexicanos se informa a través de la televisión, y en mi opinión la televisión, en la medida de que solamente dos grandes empresas son las que tienen el poder de difusión de mensajes televisivos en el rubro de televisión abierta, pues hay que recordar que desde hace mucho los medios son también actores políticos, no son estas instancias neutrales que nada más proveen
la información de manera objetiva y neutra. Eso no es cierto, y no está mal que no sea cierto, porque al final de cuentas quien emite la información, quien da las noticias, pues tiene su propia postura política y sus intereses por defender. Lo que no está bien es que en función de esos intereses se supedite la información que se provee, y entonces se oculte algo, o se exagere algo, o se ponga en la mesa de discusión asuntos que en realidad no son de importancia. Y me parece que la existencia de nada más 2 cadenas de televisión abierta, eh, pues sí es algo que merma mucho los asuntos que se discuten, y pues si el 80% de los mexicanos se informa a través de esa vía, pues está grave la situación. A mí me parece que hay un crisol más plural en la prensa escrita, en los diarios nacionales, porque ahí, como sea, hay diversas perspectivas. Cada periódico es un actor político, insisto, pero pues ahí hay un debate más amplio que como ocurre en los medios. El problema es que solamente una parte de la opinión pública se informa a través de la prensa escrita. La mayoría, como ya comenté, pues se va un buen sector de la opinión pública se va hacia la información que provee la televisión, y ya no sabemos si la percibe de carácter crítico o de carácter receptivo, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que ve tal noticiario de tal cadena abierta, pero con una perspectiva reticente, ¿no? Y quien sí la ve creyendo en la totalidad de lo que ahí se dice. Creo que un caso que ejemplifica esto fue hace 6 años, cuando en los principales noticiarios de las cadenas televisivas se puso a discusión el caso de unos pescadores que, según esto, habían pasado 9 meses en alta mar y habían sobrevivido, y pues a todas luces se miraba que era una mentira gigantesca, ¿no? Porque los supuestos pescadores náufragos estaban en muy buenas condiciones físicas, sus historias eran un tanto increíbles acerca de que se habían alimentado con aves, cuando, a mi entender, estando en una lancha, ¿cómo van a poder cazar aves si no tenían herramientas para ello? Entonces, acababan de ocurrir las elecciones de 2006, que fueron muy polémicas, muy controvertidas, y poco después de la elección se puso como el gran tema a discusión, el gran tema público, esta noticia de los pescadores, que bueno, yo creo ni siquiera debió haberse mencionado ante el momento tan delicado que vivía la política mexicana. Por ahí va esta idea de la opinión pública y los segmentos que la conforman, ¿no? Un aspecto muy interesante ayer de la primera sesión es que, entre otras muchas cosas que se compartieron, fue cuando usted le preguntó al auditorio si acostumbraban ir a un café a platicar y qué platicaban. Y bueno, eso dio pauta para reflexionar en torno a estos espacios de opinión pública, y pues es muy interesante lo que nos platicaba de cómo surgen durante la constitución de las sociedades capitalistas y en contraposición al feudalismo, estos espacios de libertad de opinión para débiles y poderosos poder compartir una visión crítica de las realidades inmediatas para ponerse de acuerdo, y yo lo que entendí es pues espacios así como semilleros, crisoles del espíritu democrático, y se lo menciono al caso para que platiquemos en torno a este aspecto que nos compartió, porque pues, en todos sitios hay un café en donde podemos ir, inclusive hay cafés muy famosos a nivel nacional, a nivel mundial, así como espacios donde se hace la política, al igual que los bares, por supuesto. Sí, ¿verdad? Quizás hasta con mayor fluidez. Pero y bueno, y se hace la cultura y se reflexiona sobre la vida. Son espacios
muy interesantes. Sí, sin duda, y pues bueno, yo creo que eh, todos nosotros alguna vez hemos asistido a algún café donde no nada más compartimos el placer de las bebidas que ingerimos o de los alimentos que nos sirven, sino además un placer superior que es el del encuentro con las personas con quien vamos, y el tercer gran placer que es el de discutir, el de hablar, el de dialogar sobre diversos temas. Esto que nos es tan cotidiano y bueno, es clásico que muchas personas dicen para lograr, para hacer nuestro encuentro vamos a vernos en un café para platicar. Bueno, yo retomaba esta idea porque las salas de café en este periodo del capitalismo incipiente, donde todavía el poder feudal tenía un gran esplendor, pues fueron lugares básicos para la conformación de la opinión pública, porque era ahí donde aquellas personas, comerciantes ajenos al poder político, se reunían a discutir diversos temas literarios, artísticos, políticos, de lo que fuere. Y entonces ahí confluían con los que sí tenían poder político. Y entonces lo más importante de esta cuestión es que ahí se generaba este clima de igualdad, este clima de libertad de opinión, que afuera en la realidad no existía, porque el sistema feudal pues era excluyente y nada más unos cuantos detentaban el poder, pero ahí dentro todos tenían ciertas condiciones de equidad. Entonces, pues es un semillero de libertades. Al final de cuentas, nos plantea el mismo Habermas en su libro que todos estas libertades políticas básicas, de libertad de reunión, de expresión, de voto, etcétera, pues fueron una petición, una bandera ostentada por la sociedad burguesa naciente, que se reunía en los cafés a conversar, a platicar. Y entonces, pues ahí radica su importancia. Le arrebataron parte del poder a la cúpula dominante de ese entonces, gracias a esas discusiones, en parte gracias a esas reuniones donde pues se veía que en un contexto de igualdad, de equidad, pues florecía más el poder del raciocinio que el poder del capricho. Y como decía Hobbes, a partir de ahí se observaba que pues las leyes tenían que ser producto de no de la autoridad, sino de la verdad, ¿no? En el sentido de que no el capricho de uno iba a formular los dictámenes que iban a regir a la sociedad, sino que estos dictámenes estuvieran formados a través de la verdad, a través del raciocinio, a través de la discusión, a través del diálogo, no nada más de manera unilateral, sino de este sentido más plural que tiene como base estas discusiones en los cafés, en los salones de esa época. Dentro de su ámbito profesional y bueno, viendo que es usted un profesionista muy joven y que está trabajando en un ámbito de gente joven, se dice que en la sociedad mexicana las tres partes de la sociedad es la joven mayoría, sí, dentro de su ámbito. ¿Cómo percibe a la juventud mexicana? ¿Cómo percibe a la juventud de su institución, de las grandes ciudades, de las ciudades capitales de los estados y la juventud de los municipios, como en el caso del auditorio con el que está trabajando? Pues yo creo que la juventud mexicana en general es un gran reflejo de lo que ocurre en el país. También la juventud está muy segmentada en esta... eh, hay unos que se identifican muy bien con ciertas causas políticas, cierta juventud que hace evidente su malestar, su, su, su talante de rebeldía sana, y esos están muy bien identificados. Y hay una gran parte de jóvenes que están muy desinteresados de la política en general o de cosas ajenas a sus intereses inmediatos. Es muy fácil echar culpas y pues yo no lo voy a hacer en esta ocasión, pero sí me parece que en México las condiciones económicas desde hace mucho son muy difíciles.
La generación de mis padres, por ejemplo, comentan que ellos han vivido en crisis permanente, o sea, que están en crisis económica desde que se acuerdan, y estoy hablando de las generaciones nacidas en los años 60. Ya los jóvenes que vienen de la década de los 80, los 90, pues han crecido ya en este contexto donde ha habido un cambio cultural y político en México proveniente de la doctrina económica imperante, donde se asume que cada quien se rasca con sus propias uñas, que las instituciones que anteriormente proveían ciertos mínimos de bienestar ahora se han ido desmantelando y pues cada quien se las arregla como puede. Pues hay muchos jóvenes que por ese desdén del Estado, por ese desdén de las instituciones públicas, pues se quedan ahí al garete con lo que pueden, se llevan a cabo su vida y entonces, pues, ¿qué les queda? Pues, ¿cómo les podemos pedir que se interesen en política, que se interesen en la literatura, que se interesen en cuestiones artísticas? Porque, pues, han crecido con la idea de que no, pues hay que hay que tener dinero para sobrevivir o hay que tener dinero para sobresalir. En esa medida, pues ahí este sector está muy desinteresado en cuestiones tan importantes y tan alimenticias para el espíritu como la literatura y la política. Los universitarios de cualquier índole, sea universidad privada, universidad pública, de carácter nacional, estatal, municipal, de cualquier índole, los universitarios son una élite, son una élite. Y de todos modos, a pesar de ser una élite, pues hay muchos que por las razones que sea tienen todavía esta carencia de que es sustancial ya, consustancial ya del país, que es la falta de lecturas, la falta de información. Pero yo creo que no hay que rasgarnos las vestiduras, porque el hecho de que estén en un ámbito universitario, esa condición de élite que ya tienen, puede ser podemos apelar a su conciencia para que efectivamente se adentren a estos temas. Yo no considero que en el auditorio que teníamos el día de ayer hubiera esta juventud desinteresada, porque al final de cuentas ellos están en un taller que les interesó, ¿no? Y que no están obligados a tomar y sin embargo se dieron la cita de estar ahí. Entonces eso habla de que están atentos a ciertas cuestiones importantes como la opinión pública. Y bueno, me parece que eso es un gran paso. En el caso del lugar donde me desempeño laboralmente, que es la UNAM, pues la UNAM un espacio donde caben todos los tipos de juventud. Y, y aunque yo veo que muchas veces les hace falta dominar ciertos temas que estarían obligados a dominar, máxime por la carrera que estudian, que es o la facultad en la que están, que es de Ciencias Políticas y Sociales, pues me parece que ya que estén en esa élite universitaria es una buena esperanza para que palien esas deficiencias y se adentren a los grandes temas que hay que saber, como las grandes obras literarias, como los acontecimientos políticos, como la historia mexicana, latinoamericana, mundial, al menos los puntos más importantes. Yo soy una persona con mucha esperanza en este rubro, no me doy por vencido, no me dejo llevar por la decepción y pues creo que en las clases la obligación de uno es tratar de fomentar estas ideas. Decía un maestro que usted debe conocer de la Facultad de Filosofía y Letras, dramaturgo y maestro de teatro, Héctor Mendoza, en una obra de los años 60 que tuvo mucha trascendencia en su época, Las cosas simples, una historia de jóvenes de preparatorias y la juventud es como nada en el mundo, y lo decía en una época muy difícil para los jóvenes, la década de los 60 en el siglo XX. Pienso, no nunca los adultos, usted y bueno, en su caso lo está viviendo, pero que fuimos
jóvenes, pues nos hemos dado cuenta de los cambios que han existido hemos podido advertir que no es fácil no fue fácil, ni ha sido, ni está siendo fácil para la juventud actual, ni será fácil para los adolescentes que están a punto de pasar a la juventud una etapa muy fugaz, y a veces vemos una opinión pública intolerante hacia la juventud y estigmatizante. ¿Sí? Los jóvenes son esto, como en los 60, ¿sí? Un estudiante es un delincuente porque piensa, porque se revela, y se lo traigo a colación porque ayer usaba un término que a mí me pareció muy adecuado, que hablaba en este caso la comunidad universitaria de la UNAM, de una juventud en efervescencia. Y el término, bueno, pues remite al Alka-Seltzer, ¿verdad? Un vaso de agua donde una pastilla es capaz de generar burbujas y darle movimiento, ¿verdad? Fugaz en un instante, y yo coincido con usted, sin enarbolarme como defensor de la juventud ni nada, porque siempre se puede ser joven en la medida en que uno estudie, ¿verdad? Y se supere. Tendríamos que generar una opinión pública que considerara esta efervescencia, pero no solo de la juventud, también de los adultos y de cualquier persona que esté dispuesta a participar, a hacer algo por el país. Vamos a hacer una pequeña pausa para platicar con usted de algo que es ineludible en esta charla, que es la opinión pública en un contexto tan fundamental en la vida nacional mexicana como es la sucesión presidencial, y bueno, también los cambios de poderes que hay en los estados y en muchos municipios de México en este difícil, interesante e impredecible año 2012. Regresamos en un instante con ustedes. Vamos a retomar la plática con nuestro invitado, el licenciado Héctor Alejandro Quintanar Pérez, y bueno, en esta segunda parte de Acercarte, que se ha destinado a disertar sobre aspectos interesantes de la opinión pública. Bueno, un tema ineludible, Héctor, es que nos comparta sus puntos de vista acerca del papel que jugará la opinión pública en este contexto de sucesión presidencial, de cambio de poderes en algunos estados del país y en igual muchos municipios, renovación de diputados, senadores, en lo que se ha calificado como una de las elecciones más delicadas, impredecibles y vitales en la historia de la República Mexicana. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que a raíz de que en México se ha degradado tanto el debate político, ahora cuando se trata de la difusión de ideas políticas, pues los profesionales de la política apelan más a la mercadotecnia, a la propaganda, más que al debate o a la discusión, ¿no? Todos ahora dicen, es que hay que ponderar las ideas, es que hay que ponderar las propuestas, pero pues atendamos la realidad. Desde hace años y principalmente en la elección del año 2000 con Vicente Fox, que él se vendió como un producto y no como un candidato con ideas y propuestas y características humanas, sino que fue esta idea de vamos a trasladar los métodos de la publicidad y de la mercadotecnia a la brega política. Me parece que la política es algo tan importante y tan serio que debe discutirse en otros términos, debe discutirse con ideas, debe discutirse con razonamientos, deben adversarse esos razonamientos para que el ciudadano se forje una opinión más certera sobre los candidatos. Yo creo que para votar primero hay que, para tomar la decisión de votar, primero hay que revisar
las historias de los candidatos, sus actos, los hechos que han llevado a cabo, su trayectoria personal, sus historias de vida, después sus propuestas, y ya con base en eso se toma la decisión de votar. Pero ahora muchos eh, sectores votan en función de quién tiene los comerciales más bonitos, quién usa las corbatas más finas, quién tiene el mejor traje. Y pues bueno, hay que ser muy claros en esto: la política se hace con la cabeza y no con el copete, ¿no? Entonces me parece que hay que ver a la opinión pública en esta segmentación, ¿no? De aquellos que toman la decisión a conciencia y quienes están nada más viendo a ver quién tiene la mejor cara. Y bueno, de un tiempo para acá, las encuestas son una tradición muy estadounidense, porque hay que recordar que en Estados Unidos impera mucho esta idea, incluso en la ciencia, ¿no? La ciencia positiva, la ciencia desde esa perspectiva de lo demostrable, lo medible, lo tangible, lo que con números se puede demostrar. Y eso ha incluso imbuido a las ciencias sociales, como donde se incluye la ciencia política. Y en esta tradición norteamericana de las encuestas, pues bueno, ahí está lo demostrable, ¿no? Lo tangible. Y en México, en el caso mexicano, pues también las encuestas son algo relativamente reciente, ¿no? Si acaso de los 90 para acá. Y pues el problema con las encuestas es que se usen de manera propagandística, ¿no? En 2006, por ejemplo, hubo una época en los meses ahí de abril, por ejemplo, donde los tres candidatos se declaraban ganadores a partir de la información de sus encuestas. Primero yo me acuerdo del candidato priista que era el que menos posibilidades tenía de ganar. Sacaba desplegados donde decía: de acuerdo a las encuestas de María de las Heras, Roberto Madrazo ya está en segundo lugar y está creciendo. Felipe Calderón, a través de la encuestadora de GEA-ISA, decía: no, ya Felipe Calderón está en primer lugar. Y López Obrador con Covarrubias y asociados decía: no, López Obrador sigue 10 puntos arriba. Y bueno, las encuestas son una fotografía de una parte del gran crisol que determina una, una elección. Y pues sí tienen importancia, por supuesto, no se desdeña. Fue a raíz de encuestas que Felipe Calderón hizo un giro radical en su discurso en el año 2006, cuando su campaña de las manos limpias y del presidente del empleo nada más no pegaba, se mantenía en una atonía y una monotonía terribles. Y fue entonces que en marzo cambió su discurso y adoptó las técnicas fascistas de Goebbels, de la propaganda sucia, los golpes bajos y la calumnia al adversario. Y pues fue solo así que logró distraer y aturdir a un sector de la opinión pública que pues sí se creyó esas ideas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va la idea de las encuestas usadas en la política. El problema no está en que se hagan, sino en que se usen de una manera propagandística. Y pues ahí tenemos un ejemplo muy claro en lo que ocurrió en el año 2006. Y probablemente ahora en 2012 vayamos por el mismo camino, ¿no? Ya las encuestas desde ahorita las están emitiendo, las sacan a colación los partidos también para decir: miren, nosotros vamos arriba, o estamos creciendo, estamos avanzando, etcétera. Pues hay que vislumbrarlas con cuidado, y hay que tener este ojo muy avesado para analizar la información que se provee a través de las encuestas. Bien, le vamos a pedir de favor para cerrar esta entrevista, breve entrevista, pero yo creo que muy sustancial. Le agradecemos de verdad mucho su presencia, tanto en el ámbito académico como en este espacio de opinión cultural que es Acercarte, que junto con otras producciones de Reactiva TV, Canal 21, bueno, pues tratan de estar al servicio de una opinión pública propositiva, interesada en cambios,
vencer esas resistencias culturales que muchas veces nos impiden avanzar. Y sí le quiero pedir de favor que en base a, bueno, hasta el momento, la breve experiencia que ha vivido con nosotros, dirija un mensaje acerca de este aspecto tan importante de nuestra vida cotidiana a la comunidad específica de la Universidad de Matehuala. Con mucho gusto. Me parece que yo se lo comentaba al rector, al maestro Alfonso Nava Díaz, que es muy importante vislumbrar a la educación como una palanca de florecimiento interno de los seres humanos. El, la preparación, el estudio y la reflexión, el pensamiento crítico son lo que debe regir el alma de los seres humanos. Mientras más conozcamos, mientras más leamos, mientras más reflexionemos, pues más se alimenta nuestra mente y nuestro espíritu. Me parece que la labor que se hace en la Universidad de Matehuala es algo invaluable, es la formación de profesionistas, la formación de profesores, la formación de universitarios, que yo entiendo a la universidad como este espacio donde aprendes a ensanchar tus horizontes, no nada más profesionales, sino espirituales, aprendes a crear este constructo social, aprendes a vincularte con los demás. Los seres humanos, decía don Sergio Bagú, un gran sociólogo eh, argentino exiliado en México, los seres humanos son humanos solo en contacto con los otros seres humanos. De lo contrario, pues estamos aislados, ¿no? No hay nadie que pueda sobrevivir en términos biológicos ni culturales de manera aislada, eso es imposible. Entonces a la universidad se viene a aprender a crear esos lazos, a aprender a tender esos puentes, a aprender a dialogar, a aprender a convivir con los demás y aprender a vernos como semejantes. Y por supuesto está el otro gran pilar de la universidad, que es la formación, la preparación académica y profesional, que bueno, pues ayuda a los jóvenes a que sean, y a los seres humanos en general, a que tengan una serie de aptitudes y actitudes para enfrentar la vida laboral. Y bueno, creo que esas aptitudes y actitudes se extienden también a la vida en general, no nada más laboral, de los seres humanos. De ese modo, me parece que la educación universitaria es un pilar sustancial para lograr que mejoremos nuestro entorno. Si en algún lado hay que buscar la solución a los grandes problemas que nos aquejan, es en la educación y por supuesto también en la educación superior. Y bueno, hace un momento, maestro, usted comentaba de la importancia que tiene la elección de 2012 como algo de suma trascendencia para la historia del país. Yo estoy de acuerdo y también quiero recordar que todas las elecciones presidenciales en México son de suma importancia para el país porque desafortunadamente en una democracia como la mexicana, donde nos ceñimos por completo a lo meramente electoral, pues la única forma que tienen los ciudadanos de participar y de hacer valer su sentir es en el voto. No hay mecanismos de democracia participativa, no hay manera de que los ciudadanos ejerzan más contrapeso con respecto a los políticos, salvo el voto. El voto es la única, ahí el ciudadano ejerce su ciudadanía y se acabó. Eh, entonces, yo creo que es muy importante pensar que los ciudadanos deben participar porque pues va a ser su oportunidad de alzar la voz y de emitirle un mensaje a los políticos y por supuesto que no se agote ahí, que, que luchemos porque haya otros canales de participación, que alcemos la voz para que haya otras vías de ejercer el poder, no nada más el voto. Y bueno, pues este tipo de reflexiones se logran en un contexto como el universitario, donde eh, los jóvenes de Matehuala tienen el gran privilegio de contar con una universidad en su propia ciudad. Me parece que eso es bastante loable y es un paso trascendental para la formación crítica y espiritual
de los ciudadanos de Matehuala. Muchas gracias. Creo que algo que como universitario, un pendiente que debemos reflexionar cotidianamente, usted lo dijo, somos élites, no deberían de ser élites, deberían, no sé si masas, pero son espacios de privilegio que deben de regresar al resto de la sociedad, hacia quien más lo necesita, y son espacios de oportunidad para del fin supremo de la vida, que es la dignidad, ¿verdad? Un buen nivel de vida en base al esfuerzo y la reconsideración de este privilegio que desafortunadamente, hablando de jóvenes, pero también de adultos y de ancianos, en nuestro país no han tenido las mayorías. Sin embargo, bueno, ahí está sobre el acento la inquietud. Le agradecemos mucho al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Héctor Alejandro Quintanar Pérez, este espacio que nos brindó para esta edición de Acercarte, y como con todos los catedráticos no nos despedimos porque tenemos que construir muchas cosas por delante. Esto ha sido una edición más de Acercarte desde la Universidad de Matehuala, y como siempre agradecemos a Telecable, Canal 4 y a todo su gran equipo de trabajadores el esfuerzo que cotidianamente despliegan para que esta propuesta cultural pueda llegar a los hogares de Matehuala y otros municipios del altiplano. Gracias, licenciado, y gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio y muy buen día. Muchas gracias. Gracias.